Vamos a abordar en este video el tema de la crisis en Ecuador en virtud a las negativas del presidente Guillermo Lasso para transar unas reformas vitales para la sociedad ecuatoriana. La pérdida del poder en el año 2021 del correísmo que venía en ascenso desde el 2007, pero que en el 17 le cedió a su vicepresidente Lenín Moreno la posibilidad de acceder, habiendo trazado él con el mismo banquero Lasso y con otros sectores de la derecha, hizo que todo un proceso de transformación en Ecuador se truncara hasta llegar al punto de complejidad que reviste hoy, donde la multiculturalidad reunida en la CONAI, que es la Asociación de Comunidades Indígenas y sectores que la acompañan, como campesinos, afrodescendientes. El estallido del año 2022 nos recuerda al estallido social ecuatoriano del año 2019, al estallido chileno del año 2019, al estallido colombiano del año 2021. Estallidos sociales por la represión y por la contención y la negativa de los gobiernos para transar con los sectores subalternos reformas necesarias que reconozcan derechos sociales, políticos, culturales y que mejoren la calidad de vida. Pues están repitiendo en Ecuador porque estos hechos entre el 13 de junio del 2022 al 30 de junio son como la repetición de lo que vivió el señor Lenín Moreno, también por intransigente. Este 30 de junio finalizó el paro nacional en el país de Ecuador, liderado por la CONAI contra el gobierno actual del presidente Guillermo Lasso. Para ponernos un poco en contexto rápidamente, la CONAI es la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador. Es una organización que aglutina diferentes pueblos, comunidades, asociaciones, grupos indígenas en el país de Ecuador. Ellos son fundados desde el año 86 y desde su fundación han tenido como fin la lucha por los derechos de sus comunidades, de su territorio, de su doble idioma, de su identidad, entre muchas otras luchas que han llevado a cabo. Ellos se alzan en paro este 13 de junio contra el gobierno actual debido a las circunstancias y a las condiciones de pobreza que se está viviendo en Ecuador desde la pandemia. Ha venido una afectación económica bien fuerte y las políticas del actual presidente han empeorado esta situación. El presidente Guillermo Lasso, presidente conservador con ideas neoliberales, ha tomado medidas bastante drásticas como la privatización de entidades estatales, de empresas estatales, que ha hecho que la economía se vea bastante afectada. Ha tenido alzas de precios como la gasolina, que ha afectado considerablemente a la población del Ecuador. La CONAI levanta un pliego de peticiones, 10 peticiones, rápidamente las leeremos: reducción y no más subida del precio de combustibles, alivio económico para más de 4 millones de familias con la moratoria de mínimo un año y renegociación de las deudas, precios justos en los productos del campo, empleo y derechos laborales, moratoria a la ampliación de la frontera extractiva, respeto a los 21 derechos colectivos. Es increíble que se tenga que levantar un paro para el respeto de los derechos, alto a la privatización de los sectores estratégicos, políticas de control de precios y la especulación en el mercado de los productos de primera necesidad, salud y educación,
y seguridad, protección y generación de políticas públicas efectivas para frenar la ola de violencia. Esas son las 10 peticiones que hace la CONAIE al presidente o al gobierno del presidente Guillermo Lasso en el marco del paro. Ellos se reúnen a pesar de la continua renuencia del presidente a reunirse en una mesa de diálogo con ellos. Finalmente logran tener una reunión, abrir una mesa de diálogo y llegar a unos acuerdos. Sin embargo, dentro de los 90 días siguientes se reevaluará el cumplimiento de estas promesas hechas por parte del gobierno. Estamos dentro del marco de esos 90 días a la espera de que el gobierno del presidente Guillermo Lasso realmente cumpla. Estos últimos días, Ecuador ha tenido un estallido social, un gran paro nacional convocado por la CONAIE. La CONAIE es la Confederación de Naciones Indígenas del Ecuador. Dentro de sus justos reclamos está mayor acceso a derechos como la salud, la educación, el trabajo, rebaja en los combustibles, particularmente en el precio que cada vez más es más elevado, rebaja en los alimentos, rebaja en diferentes productos necesarios para la producción agrícola, un mayor control frente a los proyectos de extracción mineroenergética, particularmente del gas y del petróleo que sacan de una parte de la Amazonía ecuatoriana. Y todas estas movilizaciones empezaron a exigir eso, particularmente desde el movimiento indígena, y el gobierno de Guillermo Lasso en los primeros días fue profundamente represivo. La movilización duró alrededor o ha durado alrededor de 18 días hasta que por fin el gobierno se sentó con los líderes del paro a negociar el pliego de peticiones que ellos llevaban. Incluso en algún momento se empezó a pensar en la renuncia completa del gobierno y el presidente de la República del Ecuador, dado que no estaba atendiendo las exigencias ni las necesidades de los manifestantes. Incluso en el gobierno se preocuparon, ya que el Congreso de la República empezó a levantar ciertas estrategias, ciertos instrumentos institucionales que hay en la República del Ecuador para que dimita entonces el gobierno. Luego de 18 días de paro, luego de un militar muerto, luego una represión brutal, se sentaron a negociar y hasta ahora los manifestantes han logrado que se rebajen 15 centavos de dólar el precio de los barriles, de los combustibles, asimismo como que el presidente Lasso le exigió la renuncia al ministro de Economía, al ministro de Salud y al ministro de Ciencia y Tecnología, que es el encargado de los diplomas, las validaciones en las universidades y de diferentes procesos que tienen que ver con la gestión y la generación del conocimiento. Esto es lo que ha pasado en el Ecuador. Recordemos que Guillermo Lasso es un proyecto de continuidad del señor Lenin, quien impulsó reformas neoliberales, profusó la lógica extractivista mineroenergética, redujo los derechos sociales en términos de salud, de educación y de trabajo que la Revolución Ciudadana de Rafael Correa había impulsado. Entre otras, el ala correísta que se presentó a las elecciones no resultó victoriosa porque el correísmo todavía está apalancado mucho en una lógica extractivista, mineroenergética, basada en la explotación de petróleo de muchas zonas, reservas indígenas, muchas amazonas. Entonces, frente a eso hay una oposición muy fuerte. El proyecto correísta tiene que asimilar todos estos conflictos socioambientales y cambiar su matriz energética por una matriz de sostenibilidad, de desarrollo sustentable, orientada también a la protección del medio ambiente, para que vuelva al poder y pueda entonces seguir profundizando
los derechos de los pueblos indígenas, de los pueblos afro, los pueblos campesinos, de las clases trabajadoras y de las clases obreras que hay. El proceso de negociación que empieza entre el gobierno del Ecuador y el CONAI va a durar un plazo determinado de 90 días. Si en esos 90 días no se avanza sobre el pliego de peticiones que el CONAI ha llevado ante el gobierno, pues se volverán a las manifestaciones, se volverán a las movilizaciones y se llama también a otro paro nacional. Esperemos que esto no suceda y que realmente haya unos acuerdos importantes, porque así como sucedió aquí en Colombia en el 2021, muchos sectores urbanos de clases medias y altas han llamado también a la oposición, incluso oposición armada, frente a los movimientos sociales, particularmente el movimiento indígena y la CONAI, que es la Confederación de Naciones Indígenas del Ecuador, que es la que está adelantando como organización el proyecto de negociación que se suscita frente al gobierno nacional y que es el que ha llamado a la movilización, ha llamado a la protesta y ha llamado entonces a que se restablezcan derechos sociales, económicos, políticos, ambientales y territoriales y se fortalezca también la autonomía territorial de los pueblos indígenas. Si el correísmo en un futuro no entiende y no transforma entonces su proyecto, un proyecto socioambiental y sostenible, pues seguirá de pronto el Ecuador en las manos del proyecto que abanderó Lenin, que abanderó Lazo, que es sobre todo de una base neoliberal, entreguista, si se quiere, a la banca internacional. Hoy les voy a dar un breve contexto acerca del levantamiento indígena que surge en Ecuador en contra del presidente Guillermo Lazo debido a sus políticas liberales y medidas drásticas para satisfacer el Fondo Monetario Internacional. El gran dilema es que cuando Lazo se posicionó, comenzó a llevar a cabo reformas drásticamente neoliberales. Lo que hizo Lazo fue comenzar una campaña bastante amplia de privatizaciones y como primera acción que tomó fue desmontar una compañía llamada Seguros Sucre. Esta compañía era una empresa de seguros que le pertenecía al Estado. Lo que pasa con Lazo es que llevaba a cabo proyectos en los que solo se veían beneficiados entidades privadas. Lo que detonó esta problemática en Ecuador fue una reforma presentada en el último trimestre del 2021. Este fue un proyecto de ley con aproximadamente 400 artículos donde se buscaba reformar aproximadamente 30 leyes. Esto llevó a una presión social muy grande en la cual el movimiento indígena logró bloquear que se incrementaran los combustibles, además de que la Asamblea Nacional del país no aprobara dicho proyecto. A finales del año 2021 se presentaron nuevos proyectos de reforma que inexplicablemente fueron aprobados. Bueno, y con todo este contexto que les acabo de mencionar, conlleva a que en este momento Ecuador esté aumentando sus tasas de desempleo. Además de que es el sector público quien se ve perjudicado. Y tenemos que tener en cuenta que la pobreza que manifiestan los habitantes de Ecuador es debido a causas predeterminadas del gobierno. Anaí Makarov, que es magíster en comunicación por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo e investigadora asociada en el Instituto de Estudios Ecuatorianos, ha dicho que desde junio del 2021 la CONAI ha mantenido distintos diálogos con el gobierno y entregado una serie de propuestas que no fueron acogidas, razón por la cual en noviembre de ese año la entidad matriz indígena dio por terminado el diálogo. Desde allí la tensión ha ido escalando hasta el llamado al paro nacional, que el cumplimiento de 10 demandas fundamentales sostuvo en estos días, y la Mesa Nacional se abrió por 90 días a partir del 30 de junio para aclarar si hay un acuerdo
con el gobierno. Entre ellas, la suspensión del incremento de los combustibles, una negociación nueva de las deudas de los clientes del sistema financiero nacional, la regulación de los precios de productos agrarios, la derogación de los decretos 95 y 151 que promueven el aumento de la explotación petrolera y la minería, el respeto a la consulta previa, libre e informada para iniciar proyectos extractivos en territorios comunitarios e indígenas, y finalmente la regulación de los precios de los productos de primera necesidad. Desde el gobierno se afirma que no existen razones para la protesta, pero no es eso lo que perciben diversos sectores de la sociedad. La crisis social y económica agudizada tras la pandemia del COVID-19 ha desnudado la falta de políticas públicas del gobierno de centro derecha de Lasso, un político y banquero que el año pasado venció al candidato correísta Andrés Arauz en la segunda vuelta de las elecciones, pero que ha debido gobernar con mayoría opositora en el Congreso y una oposición latente. El presidente banquero Guillermo Lasso ha priorizado salvaguardar los intereses de las grandes empresas y la banca, ahondando aún más las brechas de desigualdad. Nos dice también Anaí Makarov que la crisis del país combina de hecho los más diversos factores. La inflación y la permanente subida de precios hacen que casi el 70% de la población tenga dificultades para cubrir la canasta básica. El sector agropecuario, especialmente los pequeños productores, ya muy golpeados, sufren aún más por los efectos del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. A ellos se suman la falta de medicamentos y la crisis del sistema de salud, así como el aumento de los índices de desempleo y los altos índices de empleo inadecuado, que abarca un 62% de las personas activas, especialmente mujeres, jóvenes, pueblos y nacionalidades indígenas y afrodescendientes. A este panorama se añaden la reducción del presupuesto de las universidades, el incumplimiento de la promesa de campaña de ingreso irrestricto a las casas de estudio, además de la potente ola de violencia con actos de sicariato en los cuales se ha visto involucrados miembros activos de las fuerzas policiales, y la crisis carcelaria con el asesinato de decenas de reclusos. Hay una inseguridad en las calles inusitada, y poco frecuente para la vida ecuatoriana. El veto presidencial a la ley y la resolución de la Corte Constitucional para permitir el aborto por violaciones es, por último, una guinda de este cóctel explosivo. Ante esta situación, el incremento de las protestas se ha hecho evidente. El accionar mismo del gobierno y de las fuerzas represivas en el marco del paro nacional no ha hecho más que caldear los ánimos. Hay críticos que mencionan, de un estado racista se puede pasar a un estado fascista. Pablo Dávalos, economista ecuatoriano con estudios de posgrado en Lovaina, Bélgica, ha dicho que el señor Guillermo Lasso, apenas se posesionó como presidente, puso el pie en el acelerador de reformas neoliberales. En los primeros meses había avanzado de forma agresiva en su programa de privatizaciones y casi sin ninguna oposición, de hecho, había desmantelado la principal empresa de seguros del Estado, Seguros Sucre, para repartir el mercado del aseguramiento, sobre todo de la infraestructura pública, entre los socios financieros.
había creado asimismo un mercado para la comercialización de hidrocarburos que tenía en la empresa estatal Petroecuador su principal soporte a través del incremento de los precios de los combustibles, de tal manera que se convierta en un mercado rentable para los inversionistas privados. Y además, los importadores de combustibles podían utilizar la infraestructura del Estado sin pagar un centavo. Emitió varias regulaciones para crear un mercado para la distribución de la energía eléctrica en el que transfería capacidades regulatorias de las empresas privadas. También desde la presidencia pudo bloquear cualquier intento de regular más a la banca por varios sectores que podían tener un alivio financiero para una economía que aún estaba en shock por la pandemia del COVID-19. A finales del año 2021, su banco, el Banco Guayaquil, es propietario de un banco, el presidente. Ese banco tendría sus mejores utilidades de las últimas 2 décadas, a finales del año pasado, y se posesionó en junio. Por lo tanto, el interés está en la banca. Como horizonte de mediano plazo, Guillermo Lasso se había propuesto la privatización del segundo banco más grande del país, el Banco Pacífico, que pertenecía al Estado desde la quiebra bancaria del año 1999. Si lo lograba, pasaba a disputar el primer lugar con su competidor más importante, el banquero Fidel Egas, del grupo económico Banco del Pichincha. Juan J. Paz, doctor en Historia Contemporánea y profesor de la Universidad Católica de Ecuador, ha dicho que el gobierno de Lasso pasó a representar a las fuerzas más poderosas del país, a los banqueros, a los grupos económicos, a las capas ricas, a las clases medias acomodadas, grandes medios de comunicación, a las derechas políticas y al capital transnacional. Todos convergen en mantener un ideal, el neoliberalismo, como modelo económico, pero que ha sido aplicado en Ecuador bajo un manto oligárquico, conservador, atrasado, excluyente y plutocrático. El control del Estado se ha entendido como oportunidad para hacer buenos negocios con recursos, bienes y servicios públicos. Despreciando las experiencias latinoamericanas y singularmente las mismas experiencias que Ecuador ha tenido en otras crisis de las décadas de finales del siglo XX, así como los estudios que han seguido, como los de la CEPAL, era evidente e inevitable que el modelo empresarial neoliberal continuado y reforzado por Guillermo Lasso en su primer año de gobierno abandonara la dualidad social en la cual la élite del bloque de poder es privilegiada, mientras el resto de la sociedad y particularmente los más pobres, entre quienes los indígenas siguen en la cabeza, no encuentran posibilidades. Por lo tanto, lo que puede suceder es que estos 90 días de diálogo con intermediación del episcopado y con veedurías no vayan a prosperar por la posición cerrada del señor Lasso,